Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Hay una teoría por ahí que dice que las antiguas religiones paganas, que era siempre la misma religión, que se fue sucediendo a lo largo de la historia a través de distintas épocas y civilizaciones, imperios, Sumeria, Babilonia, en Egipto, y dicen que la religión de Israel que también pues que era la misma, que había tres dioses, una tríada de dioses, como por ejemplo en la religión egipcia, Isis, Horus y Osiris, y así que se sucede esos tres dioses y que empalma con la religión cristiana, que se supone que es pues hay tres figuras también, por ejemplo, que lo identifican, pues por ejemplo con la Virgen María, el niño y Dios, o por ejemplo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En fin, y dicen que es una teoría que dicen que siempre es la misma religión pagana que va sucediéndose a lo largo de la historia, o sea que siempre es la misma religión de los dioses. Y esto es así. Entonces este es el planteamiento que hacemos en este vídeo, y es que aquí refutamos esa teoría diciendo que no es igual, no es lo mismo la religión cristiana que las otras religiones paganas que había. En tiempos del antiguo Israel, Israel tenía la religión de Yahvé, y todo el resto de pueblos, de naciones que había por toda la tierra, eran religiones paganas, satánicas, demoníacas. Entonces, la única religión que había en toda la tierra que no era pagana, demoníaca, satánica, era la que había en Israel. Porque Israel tenía un sistema teocrático que conjuntaba la política y la religión, en donde el rey era al mismo tiempo Dios Yahvé. Era un sistema teocrático, como decimos. No es verdad que en la religión cristiana haya tres dioses, porque esto dicen los defensores, que es la religión única que se va relevando a lo largo de los tiempos, que en la religión cristiana que hay tres dioses, y esto no es cierto. No es cierto, porque hay dos dioses. Está Dios Yahvé Padre y Dios Yahvé Hijo, que es Yahshua Cristo. Entonces el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no es ningún Dios, no es otro Dios, no es un tercer Dios. Aunque en algunas denominaciones, como por ejemplo en la religión católica, se ha deificado esta figura del Espíritu Santo y se lo considera como un Dios, como un tercer Dios. Pero no hay tres personas, no hay tres dioses. O sea, o se dice que el Espíritu Santo, pues que es otra persona, ¿no? Y es que no es otra persona el Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, tú eres una persona, un ser humano, y tú tienes, aparte de tu cuerpo, tú tienes un espíritu, ¿no? ¿Se puede decir que tu espíritu, el espíritu que tú tienes, se puede decir que es otra persona? El espíritu que tú tienes, ¿es otra persona, una segunda persona diferente a la persona que eres tú? Responde la pregunta. Pues evidentemente no. Tu espíritu es el espíritu de tu persona, eres tú mismo. Tu espíritu es tu espíritu. Tú tienes tu cuerpo y tienes tu espíritu. ¿Eres la misma persona? Claro. ¿Soy dos personas distintas? No. Pues con Dios Yahvé pasa igual. El espíritu de Dios Yahvé es su espíritu, pero no es otra persona. Igual que tu espíritu no es otra persona. ¿Se entiende, no? Entonces, luego no hay tres personas, no hay tres divinidades, o no son tres dioses en uno, ni cosas de esas. Esta es la familia divina, que es Dios Padre Yahvé y Dios Yahvé Hijo, que es Yahshua Cristo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Yahvé. Pero es su espíritu, por eso se dice en la Biblia que Dios es espíritu. Dios es espíritu, es el mismo, pero ese espíritu no es otra persona, así como tu espíritu no es otra persona.
Bueno, con esto queda demostrado que en la religión cristiana no hay tres personas, ni tres personas divinas, ni tres dioses. Son dos dioses, con el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo no es otra divinidad, no es otra persona divina. Luego, todas las religiones paganas, ¿quién imita a quién? Porque se acusa a la religión cristiana que ha imitado las fases, las secuencias, los conceptos de la religión egipcia y de las otras religiones paganas. Como que había un Mesías, que ese Mesías que tenía 12 discípulos, que murió en una cruz, que luego, o sea, tenía 12 discípulos, murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Eso dicen que viene en las religiones, en la religión egipcia y en esas religiones paganas. Pues bien, en la religión cristiana, Yeshua Cristo no murió en una cruz, porque eso es un símbolo pagano ocultista, sino que fue ejecutado en un madero, en un tocho, no en ninguna cruz simbólica, que es simbólico ocultista. ¿Y quién copiaba a quién? ¿Copiaron la religión cristiana las ideas y los símbolos de las religiones paganas antiguas? Pues no, amigos, eso fue al revés. Porque la religión antigua no era las religiones paganas que luego la religión cristiana en la Biblia se fue copiando después. Que se dice que la Biblia se hizo eco del evento catastrófico del diluvio universal, que lo había copiado a su vez de la religión sumeria y de otros sitios. Esto no es así. Retrocedamos y veamos que en la Biblia se retrotrae a tiempos muy antiguos. Está hablando de la creación. En el libro del Génesis, que es el primer libro bíblico, se habla de la creación de la tierra, los animales, los seres vivos, los seres humanos, y luego las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, y luego viene el diluvio de Noé. O sea, hay una época antediluviana, luego el diluvio, después una época postdiluviana. O sea, se están hablando cosas muy antiguas del comienzo, del origen de la vida en la tierra. Hay una teoría que dice que esos primeros libros de la Biblia, que los escribió supuestamente Moisés, pero eso no hay pruebas, eso es una especulación gratuita, entonces no hay pruebas. Eso es tan antiquísimo, tan ancestral y tan antiguo que no se sabe ni quién escribió. Son relatos bíblicos, escritos bíblicos muy antiguos, ancestrales, de los primeros siglos de vida en la tierra. Se dice que el patriarca Noé llevaba dentro del arca de Noé, aparte de su familia, los animales y demás, pues que llevaba el texto, un libro, con el libro de Enoc. El Enoc había sido su bisabuelo. Entonces el profeta Enoc había escrito su libro, y Noé llevaba en el arca una serie de rollos, de escritos distintos, y entre ellos iba el libro de Enoc, pero el verdadero, no el que anda por ahí rodando por internet, por ahí gratuitamente, que anda por ahí, pero que eso es un documento de tipo ocultista, que no tiene nada que ver con el libro auténtico verdadero del profeta Enoc, que algún día aparecerá de nuevo, y la cristiandad, la humanidad recuperará de nuevo el verdadero y genuino libro de Enoc. Y no llevaba una copia, es decir, estamos... Y luego cuando se habla de las primeras comunidades y civilizaciones en la Tierra, pues estamos hablando de tiempos muy antiguos. Entonces es la Biblia la primera que habla de tiempos tan pretéritos y tan ancestrales en la historia de la humanidad, y luego las demás civilizaciones se hicieron eco del evento universal del diluvio, y tiene o sea, además la idea del concepto del Mesías,
con todos esos datos, que si tenía 12 discípulos, que si había un Mesías, que si murió, que si resucitó, todas esas cosas, está copiado de la Biblia. No es que la Biblia copiara de las religiones paganas. ¿Por qué? Porque son libros apócrifos y paganos, en donde se recoge esas imitaciones de la Biblia, hablando del Mesías y todo eso, están inspirados, así como la Biblia, que es la escritura sagrada, está inspirada por Dios Yahvé. Esos libros paganos satánicos están inspirados ¿por quién? Por los dioses antiguos o demonios. Entonces, los seres humanos vemos el tiempo en forma lineal, de atrás hacia adelante. No podemos ver el pasado y no podemos ver el futuro. El tiempo avanza hacia adelante y va en forma lineal. Para estos seres espirituales superiores, como son los ángeles y los demonios, el tiempo es como circular, no es lineal, en donde se junta el presente, el pasado y el futuro. Por eso es que estos seres pueden ver el tiempo en sus diferentes etapas, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, lógicamente, pues pudieron copiar perfectamente los conceptos y las ideas bíblicas que desde antiguo, desde los tiempos más pretéritos, ancestrales, ya estaban los escritos más antiguos, hablando de la época antediluviana y de la época del diluvio y luego posterior, de el pueblo de Israel cuando llegó a Canaán, a la tierra prometida, todo eso. Eso ya los seres de las tinieblas ya lo vieron, porque pueden ver el tiempo en sus diferentes etapas y ya lo vieron desde antiguo y lo reflejaron en sus distintas religiones paganas, porque el mundo diabólico de las huestes demoníacas siempre tienden a imitar el modelo divino de Dios Yahvé, porque ellos quieren ser dioses, quieren ser como dioses, entonces quieren imitar siempre lo que hace Dios Yahvé. Claro, es una copia en negativo, es una copia falsa en negativo, o sea, siniestra, una copia siniestra. Entonces hacen siempre su versión y su copia siniestra, imitando las cosas de Dios, pero en la versión negra y siniestra. Y bueno, amigos, con esta breve charla, yo creo que queda expuesto más o menos el tema y vemos que no es lo mismo, que la religión cristiana no deriva de las religiones paganas. Además, una advertencia, hay una línea roja y una advertencia de peligro, que esas religiones paganas demoníacas a donde conducen es hacia el diablo, mientras que la escritura sagrada y el mensaje de Dios Yahvé pues te lleva a la verdad, te lleva a la salvación y te lleva a Dios el Creador, a Dios Yahvé. Y todos los modelos de religiones paganas, o sea, no es el mismo, no es la misma línea, sino son líneas contrarias, son dos ideas contrarias, y aquellas otras, las paganas, te llevan a la maldición y al mundo diabólico. Así que esa es la advertencia. Así que vemos que no es lo mismo, que la Biblia no copió nada de las religiones paganas, que no es la misma religión, la religión cristiana, que las religiones paganas, amigos. Bueno, espero que os haya interesado. Hasta un próximo tema interesante.